Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 7 de abril. La lección se titula El destino de la humanidad. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Dios de amor, Dios de misericordia, venimos en este nuevo amanecer, agradecidos por la vida que nos concede, por la bendición que nos da, de su protección. Gracias porque en nuestro Señor Jesucristo encontramos todo lo que necesitamos. Gracias, Dios eterno, por el privilegio de pertenecer a su pueblo, de tener su palabra y que por medio de ella recibimos la luz que necesitamos. Ahora, Señor, vamos a estudiar esta lección. No hay sabiduría en nosotros, por eso suplicamos de esa sabiduría del cielo para entenderla. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El destino de la humanidad. ¿Cuál fue el destino después que pecaron? Porque cuando Dios los creó para que habitaran la tierra, una tierra perfecta, donde Adán sería el virrey de la humanidad, donde tendrían todo, porque Dios se los otorgaba. Pero ¿qué sucedió? El hombre desobedeció, pecó, y por consiguiente Dios les había dicho que si se desobedecían, morirían, porque la paga del pecado es muerte. Pero vemos en el versículo 15 que alguien se interpone para que esa palabra, muerte, no cayera directamente en ellos. ¿Qué sucedió? Después del juicio venía la ejecución del juicio, pero alguien tenía que morir. Y vemos en el versículo 21, capítulo 3, versículo 21, que dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué estaba sucediendo allá en el Edén? ¿Qué había sucedido allí antes de eso? Después que el hombre pecó, fue necesario que alguien, por amor, ofreciese su vida. Cristo Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios, Él ofreció su vida. Él se ofreció a sí mismo para cargar con el pecado del ser humano. Y como la paga del pecado es muerte, la muerte que iba para Adán
y para Eva. Fue desviada y cayó sobre el Hijo de Dios. Y así fue que el Cordero fue el medio para salvar al hombre de la muerte directa, de la muerte segunda. ¿De dónde salieron esas pieles? Si hasta ese momento no había habido muerte, para que hubiesen pieles era necesario que un animal muriese. Y murió el Cordero. ¿Qué pieles fueron las que fueron colocadas sobre Adán y Eva? La piel del Cordero. O sea, que las túnicas que Dios colocó en ellos eran túnicas de pieles del Cordero, porque solamente la justicia de Dios, la justicia de Cristo, es la que tiene validez delante de Dios. Recuerde que Adán y Eva se habían hecho delantales para cubrirse. Por eso dice ahí en el verso 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es lo que los cubría ahora, antes de tener el encuentro de juicio con Dios. Delantales de hojas de higuera, su propia justicia. Pero delante de Dios no vale nada de eso. Lo único que vale delante de Dios es la justicia del Cordero, la justicia de Cristo. Y por eso era necesario que ellos fueran cubiertos de la justicia de Cristo. Desde allí la gracia se inició para la raza humana. Por eso es, como dice ahí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese versículo, allá en el Edén, se inició. Así es de que vemos aquí, como dice, el destino de la humanidad. ¿Qué sucedió? Allí el versículo 15, Dios le está dando una esperanza a la humanidad cuando da la sentencia a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Ahí estaba palabras de esperanza para la humanidad. Está hablando de la simiente de la mujer. No iban a morir. Ya se había hecho provisión para ellos. Y esa provisión era la muerte del Hijo de Dios. Pero eso sí, le dice en el versículo 16: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. No morirás ahora, pero le dice: tú serás madre, como te había dicho antes, que se multiplicaran sobre la faz de la tierra.
Pero ahora ya no serán esos hijos perfectos, santos, porque ahora ya no tienen la vestidura, la gloria de Dios. Con dolor darás a luz tus hijos. Y no solamente le dijo eso, sino que tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre le dijo: bueno, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, amaste más a la mujer que a mí, que decidiste seguir la suerte de ella. Entonces le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso dice aquí vamos a la lección: mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente como una maldición. A la serpiente sí la maldice. A los seres humanos que pecaron no los maldice, porque en el versículo 14 Dios dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. La maldición va directamente a la serpiente. Dios la maldice, pero al hombre no. Al hombre hay esperanza para él, porque hubo uno que abogó por ellos y murió. O sea que el Hijo de Dios ha sido inmolado desde el principio. Por eso nos dice ahí en la lección: mientras que el juicio de Dios sobre la serpiente se identifica explícitamente con una maldición, no es así con el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre. La única vez que la palabra maldición se vuelve a utilizar, se aplica solo a la tierra. Ahí está en Génesis 3:17. Es decir, Dios tenía otros planes para el hombre y para su mujer, en contraste con la serpiente. Al hombre y a la mujer se les ofreció esperanza, lo cual no se le ofreció a la serpiente. Vemos entonces que para nosotros los seres humanos hay esperanza, y esa esperanza es Cristo Jesús. Si nosotros creemos en Él, somos perdonados, somos nuevamente llamados a ser parte de lo que Dios quería desde el mismo principio. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Así de que debemos creer en Jesús. Por eso dice también: la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego, más adelante, nos dice: como el pecado de la mujer se debe a su vinculación con la serpiente, el versículo que describe el juicio de Dios sobre la mujer estaba relacionado con el juicio de la serpiente.
Génesis 3:16, no solo viene inmediatamente después de Génesis 3:15, sino además los paralelismos entre las dos profecías indican claramente que la profecía acerca de la mujer en Génesis 3:16 debe leerse en relación con la profecía mesiánica de Génesis 3:15. ¿Qué se ha dicho en Génesis 3:15? Que la mujer dará a luz a la simiente. Génesis 3:15 dice: pondréme enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer, alguien que vendría de ella. Ahora, a la mujer le dice en el versículo 16: multiplicaré en gran medida los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos. La misma mujer que fue la primera que comió del árbol del fruto, por ella Dios traerá a la tierra a la simiente. Así es que ahora hablemos un poquito de la simiente. Lo lógico sería que la serpiente y la mujer fueran los receptores de la maldición, ya que ambos son los protagonistas reales de la escena. Sin embargo, aunque la serpiente es el objeto directo de la maldición, es a la simiente de la mujer a quien tendrá que enfrentar. La simiente no se debe entender en un sentido colectivo, es decir, como la humanidad o como un pueblo, pensando que Israel es la simiente, o en un sentido particular, es decir, como una persona específica, algún tipo de guerrero. En la siguiente línea, la simiente ha sido reemplazada por el pronombre personal hu, o sea, él, que es el sujeto real del verbo shub, que significa contusión. Este él resalta de una manera particular en la estructura del párrafo, y la sintaxis de la frase aparece en el centro exacto de la estrofa y es la primera palabra de la frase. La forma en que este él está resaltado en el texto no se les escapó a los traductores de la Septuaginta. De hecho, la forma griega del pronombre autos no se refiere ni a la mujer, no es femenino, ni a la simiente, no es neutro, sino a un individuo masculino que ha sido identificado como el Mesías, el Hijo de Dios, quien salvará a la humanidad. Salmos 110, Romanos 16:20, Hebreos 2:14. Esta profecía mesiánica revela la respuesta de Dios al problema. Dios mismo descenderá a través de la simiente y salvará a la humanidad por medio de su sacrificio. Así que, como el pecado del hombre, como dice ahí la lección, dice ahí, por lo tanto, el juicio de Dios sobre la mujer incluía la maternidad, debe entenderse en la perspectiva positiva de la salvación. La mujer, el instrumento que Satanás utilizó para tentar a Satanás, Dios, por medio de la mujer, traerá la simiente al Mesías, al Hijo de Dios,
a nuestro Señor Jesucristo, al Salvador del mundo. Pero con dolor dará a luz la mujer a sus hijos. Como el pecado del hombre se debe a que escuchó a la mujer en lugar de escuchar a Dios, la tierra de la que fue tomado el hombre es maldecida. Como resultado, el hombre tendrá que trabajar duro y finalmente volver a la tierra de donde viene. Algo que nunca debería haber sucedido y que nunca fue parte del plan original de Dios. El destino de la humanidad después del pecado es que se va a multiplicar. La mujer dará a luz, pero ahora con sufrimiento, con dolor. La tierra fue maldecida. El hombre tiene que con el sudor de su rostro buscar el alimento. Pero la promesa que vendrá un Salvador. Es importante señalar, frente a este panorama desesperado de muerte, Adán dirige su atención a la mujer, donde ve la esperanza de vida mediante su alumbramiento. Es decir, incluso en medio de la sentencia de muerte, ve la esperanza de la vida. Por eso cuando Eva dio a luz a su primer hijo, creyó que él sería la simiente, el Salvador. Luego nace el segundo, tampoco. Así que después ellos esperaban ansiosamente quién sería la simiente, quién sería su Salvador. Y el Salvador llegó 4000 años después. Mire lo que nos enseña el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. El destino de la humanidad. Adán había gozado de compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que aguardaba al linaje humano si los hombres permanecían fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Ella era parte de sí misma y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 40. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo Señor de toda la tierra y de cuantos seres la habitaban. Mientras Adán hubiese permanecido leal a Dios, toda la naturaleza hubiera estado bajo su señorío. Pero cuando se rebeló contra la ley divina, las criaturas inferiores se rebelaron contra su dominio. Así, el Señor en su gran misericordia quiso enseñar al hombre la santidad de su ley e inducirle a ver por su propia experiencia el peligro de hacerla a un lado, aún en lo más mínimo. La vida de trabajo y cuidado
que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Eso está en Conflicto y Valor, página 18. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta de cuán exaltada y santa es la ley de Dios, cuya transgresión requería un sacrificio tan costoso para salvarlos de la ruina junto con su posteridad, rogaron que se les permitiera morir o que sus descendientes experimentaran el castigo de su transgresión antes que el amado Hijo de Dios hiciera un sacrificio tan grande. La angustia de Adán iba en aumento. Se dio cuenta de que sus pecados eran de tal magnitud que implicaban terribles consecuencias. ¿Cómo podía ser posible que el tan honrado comandante celestial, que había caminado y conversado con él cuando gozaba de santa inocencia, a quien los ángeles honraban y adoraban, fuera depuesto de su exaltada posición para morir por causa de su pecado? El Padre no podía abolir ni modificar un solo precepto de su ley para adaptarla a la condición caída del ser humano. Pero el Hijo de Dios, que junto con el Padre había creado al hombre, podía ofrecer por éste una expiación que el Señor podía aceptar mediante el don de su vida en sacrificio para recibir sobre sí la ira de su Padre. Los ángeles informaron a Adán que así como su transgresión había acarreado muerte y ruina, la vida y la inmortalidad aparecerían como resultado del sacrificio de Cristo. Eso está en la historia de la redención, página 48. Bien, mis queridos hermanos, el destino de nosotros los seres humanos está en las manos de Cristo. Él es el que cargó con mis pecados. Él me dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él nos llama, Él nos invita a que confiemos en Él, a que depositemos nuestra vida en Él. Escucharemos su voz. ¿Cuál es tu decisión? Porque hay salvación si escuchamos y obedecemos, y hay perdición si no escuchamos y no obedecemos. Así que hay esperanza para ti y para mí. Que el Señor les bendiga, que tengan buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.